A ver, parémonos a pensar un momento en la sociedad que nos rodea. Es complejísima, ¿verdad? Diversa, siempre cambiando. Y la gran pregunta es, ¿por qué no se desmorona? ¿Qué es lo que nos mantiene unidos? Bueno, pues esta misma pregunta fue la que le quitaba el sueño a Emil Durkheim, uno de los padres de la sociología. Y hoy vamos a adentrarnos en su respuesta, una respuesta fascinante, de la mano de los estudios de la profesora Romy Morales Olivares de la Universidad de Barcelona. Sí, esta es la cuestión central, la que de verdad obsesionaba a Durkheim. Pensemos en su época, una era de cambios brutales, vertiginosos. Las viejas certezas, las tradiciones, todo se estaba viniendo abajo. Así que él se preguntaba, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué es lo que va a evitar que todo esto salte por los aires? ¿Cuál es ese pegamento invisible que nos va a mantener juntos? Y aquí está la clave. Para Durkheim, esto no era una simple pregunta para filósofos, ¿eh? No, era un enigma científico que se podía y se debía resolver. Y para entender cómo lo abordó, tenemos que viajar a su tiempo, al mundo que lo vio nacer. Imaginemos esa Francia de finales del siglo XIX, una auténtica olla a presión. La industrialización avanzada sin piedad, a pasos de gigante. Durkheim vio con sus propios ojos cómo ese mundo tradicional, el del campo o el de las pequeñas comunidades, se desmoronaba, y en su lugar surgían las grandes ciudades modernas, complejas, anónimas. Fue un cambio que, claro, transformó la economía, pero que fue mucho más allá, transformó el alma misma de la sociedad. Y esta es la preocupación central, la que la profesora Morales Olivares subraya como el corazón del pensamiento de Durkheim. Si los pilares de siempre, como la religión, la costumbre, la comunidad del pueblo, si todo eso se está rompiendo, ¿qué nos queda? ¿Sobre qué vamos a construir el orden social? ¿De dónde va a salir la solidaridad en un mundo que parece definido precisamente por el cambio y la fragmentación? Frente a esta crisis tan profunda, la respuesta de Durkheim fue, la verdad, bastante radical. No se fue a la filosofía a buscar consuelo, no. Dijo, necesitamos una nueva ciencia. Y se puso manos a la obra para forjarla. Su objetivo era fundar la sociología como una disciplina seria, rigurosa, casi como una medicina para la sociedad, capaz de diagnosticar sus males y, con suerte, de proponer soluciones. Y el pilar de esta nueva ciencia es un concepto fundamental, los hechos sociales. Ojo, que no son simples ideas abstractas, ¿eh? Para Durkheim son fuerzas, fuerzas tan reales como la gravedad. Pensemos en el idioma que hablamos. Nadie lo ha inventado por su cuenta. O las leyes, o incluso las modas. Nos vienen dadas, son externas a nosotros. Y no solo eso, sino que nos presionan, nos obligan, por así decirlo, a actuar de una determinada manera. Ejercen una coerción que moldea lo que hacemos. Y aquí viene su regla de oro, su gran apuesta metodológica. Para que la sociología sea una ciencia de verdad, tiene que tratar a estos hechos sociales como si fueran cosas, o sea, como objetos que se pueden observar, medir, analizar de forma objetiva. Se acabó eso de especular sobre el alma humana o las grandes ideas. No, la sociología tiene que salir ahí fuera y estudiar fenómenos reales, que existen más allá de lo que cada uno de nosotros piense. Vale, pues ya con esta caja de herramientas científicas en la mano, Durkheim se lanzó a descifrar ese gran enigma de la cohesión. Y su análisis le llevó a una de sus teorías más potentes y famosas, que se centra en un proceso que, como ya hemos visto, estaba cambiando el mundo por completo, la división del trabajo. Porque para Durkheim la división del trabajo era muchísimo más que algo económico. Sí, claro, economistas como Adam Smith ya habían hablado de la especialización en las fábricas, pero Durkheim vio que esto era un proceso global, que lo afectaba todo. No solo se especializaban los trabajos, sino que se especializaba la ciencia, el arte, la política, la educación, todo. Y esta diferenciación creciente era, para él, el auténtico motor del cambio social. Y es que esta transformación, según Durkheim, cambia por completo la forma en que nos unimos. Nos hace pasar de un tipo de pegamento social a otro. Por un lado, en las sociedades más tradicionales, tenemos lo que él llamó solidaridad mecánica. El vínculo aquí se basa en que todos somos muy parecidos. La gente está unida porque comparte las mismas creencias, los mismos valores, una conciencia colectiva muy fuerte. Pero por otro lado, en las sociedades modernas surge algo completamente nuevo, la solidaridad orgánica. Y aquí viene lo fascinante. Es un vínculo que se basa, y esto es una paradoja, en que somos diferentes. Y la analogía que usa para explicarlo es sencillamente brillante. Pensemos en un organismo vivo, en un cuerpo humano. El corazón, los pulmones, el cerebro. Cada órgano es distinto, ¿verdad? Y hace una cosa muy específica. Pero es justo esa diferencia, esa especialización, lo que hace que se necesiten unos a otros para que el cuerpo siga vivo.
Pues la sociedad moderna, para Durkheim, funciona igual. Es nuestra especialización, el hecho de que cada cual se dedica a una cosa, lo que crea una red de interdependencia fortísima. Ya no nos une pensar todos igual, lo que nos une es que nos necesitamos los unos a los otros para sobrevivir. Claro, todo esto suena muy bien, es una teoría muy potente. Pero Durkheim era un científico, necesitaba pruebas, datos, y aquí se enfrentó a un reto mayúsculo. ¿Cómo se demuestra algo así? ¿Cómo se mide empíricamente ese paso casi invisible de una solidaridad a otra? Es que, a ver, ¿cómo mides la solidaridad? ¿Es algo abstracto? ¿Es la moralidad de una sociedad? No es algo que puedas poner en una balanza. ¿Cómo lo conviertes en un dato observable, científico? Pues su solución fue de una elegancia espectacular. Encontró el indicador perfecto, un hecho social que sí es observable, que sí es material, el derecho. Para él, los códigos legales de una sociedad no son más que el reflejo tangible de su moralidad, son la moralidad hecha cosa. Por lo tanto, si estudiamos cómo evoluciona el derecho, podemos ver, podemos medir cómo está cambiando la solidaridad que hay por debajo. Y lo que descubrió fue clarísimo. En las sociedades donde domina la solidaridad mecánica, las de la semejanza, el tipo de derecho que predomina es el represivo, o sea, el derecho penal. ¿Por qué? Porque cuando alguien comete un crimen, está ofendiendo a la conciencia colectiva, a lo que todos creen. Y la función del castigo es esa, vengar a la sociedad y reafirmar esos valores comunes. En cambio, en las sociedades modernas, las de la solidaridad orgánica, lo que predomina es el derecho restitutivo, el derecho civil, el mercantil. Aquí, si hay un conflicto, el objetivo ya no es tanto el castigo ejemplar, sino reparar el daño, volver a poner las cosas en su sitio, restaurar el equilibrio. Para Durkheim, este cambio histórico, el ver cómo el derecho civil iba ganando terreno al penal, era la prueba empírica irrefutable de que se estaba pasando a la modernidad. Todo esto, claro, tiene unas implicaciones enormes sobre cómo entendemos la relación entre la persona, el individuo, y esa gran maquinaria que es la sociedad. Esta cita, que la profesora Morales Olivares destaca, lo resume a la perfección. Un fenómeno es general porque es colectivo. Se repiten los individuos porque se impone a ellos. ¿Qué quiere decir esto? Pues algo fundamental en su visión estructuralista. La sociedad no es simplemente un montón de gente junta, no. Es una realidad con vida propia, una estructura que ya estaba aquí antes de que naciéramos y que nos sobrevivirá. Y esta estructura se nos impone. Nuestras formas de actuar no nacen de nosotros, sino que vienen de fuera, de la sociedad, y se nos meten dentro, por así decirlo. Y así, uniendo estas dos ideas, la de estructura y la de función, llegamos a su famosa perspectiva estructural funcionalista. Es volver a la idea del organismo. La sociedad es un sistema, un todo integrado. Y cada parte de ese sistema, la familia, el Estado, la economía, la educación, existe porque cumple una función específica, una función necesaria para que el sistema en su conjunto se mantenga estable y sobreviva. Bueno, y después de todo este recorrido, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es el gran legado que nos deja el pensamiento de Durkheim? Pues sus aportaciones son, la verdad, monumentales. Primero, le dio a la sociología estatus de ciencia, una disciplina rigurosa que estudia hechos sociales como si fueran cosas. Segundo, nos dio una visión completamente nueva de la modernidad. Nos demostró que ser diferentes, que la especialización, no nos debilita, sino que transforma el modo en que estamos unidos, creando un lazo incluso más fuerte. Y además nos enseñó a ver esa influencia tremenda, a veces invisible, que las estructuras sociales tienen sobre cada una de nuestras vidas. Y claro, la pregunta de Durkheim hoy resuena con una fuerza increíble, ¿no? Porque ahora vivimos en un mundo donde esa división del trabajo ya es global. Nuestra interdependencia es total y absoluta. Y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta abierta. ¿Somos realmente conscientes de esos lazos que nos unen, precisamente porque somos diferentes? Y más importante aún, ¿qué fuerzas hoy en día están reforzando esa solidaridad orgánica? ¿Y cuáles la están amenazando? Encontrar la respuesta, o al menos buscarla, sigue siendo absolutamente crucial para nuestro futuro como colectivo.